La despidieron por tratar bien a un cliente. Pero al día siguiente, volvió como la jefa. Megan nunca fue de buscar problemas. Nunca lo fue. No era de las que arman lío ni levantan la voz. Ella creía en hacer su trabajo, llegar puntual y tratar a todos con respeto. Así la habían criado: trabaja duro, sé amable y no te metas en líos si no es necesario. Pero a veces, hacer lo correcto tiene consecuencias. Y Megan estaba a punto de descubrirlo. Durante casi 3 años, el Lancaster Grill había sido como su segundo hogar. No era nada lujoso, solo un diner sencillo en el este de Columbus, Ohio, entre una gasolinera y una lavandería. Un lugar donde los camioneros paraban por café, las familias desayunaban los domingos y los meseros aprendían tu orden antes que tu nombre. Era fácil subestimar ese trabajo. Horas largas, sueldo bajo y jefes que apenas se notaban. Pero Megan seguía ahí. Tenía cuentas que pagar, una renta altísima para un simple apartamento de una habitación. Y un hermano menor, Evan, que iba por su segundo año de universidad. Él no sabía que Megan le ayudaba con libros y comida cuando su mamá no podía. Nunca se lo dijo. Solo le mandaba algo extra cuando podía. Por eso aceptaba turnos dobles. Por eso aguantaba clientes que ni la miraban a la cara. Y compañeros que creían que ser amable era una debilidad. Había visto cosas en ese lugar que le daban náuseas. Beth, una mesera con años ahí, ignoraba a ciertos clientes como si fueran invisibles. Mientras se reía y coqueteaba con otros. Jason, un mesero más nuevo, directamente evitaba ciertas mesas. El ambiente cambiaba por completo dependiendo de quién entraba por la puerta. Y no se trataba solo de dinero. Un hombre de traje recibía sonrisas y charla. Un obrero con la ropa manchada de pintura apenas conseguía servicio. Y si alguien parecía que no iba a dejar propina, pues algunos ni se molestaban en atenderlo. A Megan eso le molestaba. Pero decir algo no era opción. Ya lo había intentado. Meses atrás hizo un comentario, sin mala intención, sobre una mesa que llevaba rato esperando. Mientras Beth miraba el celular. Beth la miró directo y le dijo: «No te pagan extra por ser santa, Megan». Así eran las cosas, o te adaptabas o cerrabas la boca. Megan eligió lo segundo, hasta esa noche. Y después de esa noche, nada volvería a ser igual. Era un miércoles tranquilo. La hora fuerte de la cena ya había pasado, y Megan lo agradecía. Menos clientes, menos quejas, menos sonrisas falsas de sus compañeros. Estaba rellenando los azucareros en la barra cuando sonó la campanita de la puerta. Entró un hombre mayor, afroamericano. Su ropa era sencilla pero limpia, una camisa de botones y pantalones planchados. Se movía con seguridad, pero había algo en su forma de mirar el lugar. Como si evaluara el ambiente antes de avanzar. Megan reconoció esa mirada. La había visto antes, en personas que ya sabían cómo iban a ser tratados. Y como si fuera coreografiado, la respuesta fue inmediata. Bethany levantó la vista del celular. Jason, que estaba riéndose con otro mesero, miró al hombre solo un segundo. Y volvió a su conversación como si nada. Nadie lo saludó. Nadie dijo bienvenido al Lancaster Grill. Solo silencio. Megan lo sintió. Ese silencio denso, incómodo. No era casualidad. Sus compañeros habían tomado una decisión. Y durante un segundo, ella también lo pensó: agacha la cabeza, no te metas. Era más fácil así. Siempre lo había sido. Pero volvió a mirar al hombre. A la forma en que esperaba. Como si les diera una oportunidad de hacerlo diferente, solo esta vez. Así que Megan también tomó una decisión. Se limpió las manos, agarró un menú y caminó hacia él. «Buenas noches, señor», dijo con voz cálida pero tranquila. «¿Está solo esta noche?». El hombre la miró,
y algo en su expresión cambió. Se suavizó. Sí, señorita, respondió con voz firme. Megan sonrió y señaló una mesa junto a la ventana. Sígame, ¿le parece bien una mesa junto a la ventana? Perfecta, dijo él, mientras se sentaba. Ella le entregó el menú, sacó un bolígrafo de detrás de la oreja. Le traigo algo para empezar. Café, dijo él. Negro. Enseguida. Megan fue por la cafetera y le sirvió ella misma. Sabía que Beth la estaba mirando. Sabía que Jason también. Pero no se dio vuelta. Dejó la taza frente a él. El hombre miró a su alrededor, luego a ella. ¿Eres la única que está trabajando esta noche?, preguntó en voz baja. Y Megan supo exactamente a qué se refería. Desvió la mirada hacia sus compañeros. Beth le susurraba algo a Jason, ambos con esa sonrisita que apenas intentaban ocultar. A veces se siente así, dijo Megan con una sonrisa seca. Eso hizo que el hombre soltara una pequeña risa. Abrió el menú y repasó las opciones. ¿Qué recomiendas? Megan inclinó la cabeza, pensativa. Depende de lo que tengas ganas. Si buscas algo contundente, el pot roast es casero y bastante bueno. Pero si quieres mi favorito, el salmón a la parrilla no falla. Él alzó una ceja. Sí. Te lo prometo. No te vas a arrepentir. Él sonrió, pequeño pero genuino. Salmón, entonces. Megan lo anotó. Buena elección. Cuando se dirigía a la cocina, escuchó a Beth murmurar lo justo para que se oyera. Está perdiendo el tiempo. Megan apretó la mandíbula, pero no se detuvo. Cuando regresó con un café recién hecho, notó algo en el ambiente. Un cambio sutil, pero claro. Los ojos de Beth ahora entrecerrados. Jason lanzando miradas constantes hacia la mesa, como esperando que Megan cometiera un error. Incluso Tom, el gerente, se asomó desde su oficina. Revisó el comedor con la mirada y luego volvió a desaparecer. Megan sintió ese nudo en el estómago. Sabía lo que significaba. Pero no imaginaba cuán mal se pondrían las cosas hasta la mañana siguiente. Casi no había dormido. Algo en la forma en que Beth susurró. El gesto de Jason. La mirada de Tom desde la oficina. Todo le decía que algo no estaba bien. Pero trató de convencerse de que estaba exagerando. No había hecho nada malo. Al contrario, había hecho su trabajo. Entonces, ¿por qué esa sensación tan fea en el estómago? Llegó temprano al Lancaster Grill. El aire estaba fresco, el sol apenas asomando entre los edificios. Agarró su delantal del asiento del copiloto y se lo echó al hombro. Ya había algunos coches en el estacionamiento, incluido el de Tom. Entró esperando lo de siempre. Beth charlando en la barra. Jason bromeando con los de cocina. El radio sonando bajito al fondo. Pero no. Beth no estaba en su lugar habitual. Jason tampoco. Ambos la miraban. Beth con esa sonrisa astuta. Jason con los brazos cruzados. Y ninguno dijo una sola palabra. Megan apretó el delantal entre las manos. Entonces, la puerta de la oficina se abrió. Era Tom. La miró como si la hubiera estado esperando. Megan, dijo sin emoción. Ven conmigo. Un frío le recorrió el cuerpo. No preguntó nada. Solo lo siguió. La oficina era pequeña, desordenada, con papeles y manchas de café por todos lados. Un expediente abierto sobre el escritorio. Claro, Tom no lo miraba. Se recostó en la silla, respiró hondo y dijo: Vamos a dejarte ir. Las palabras le pegaron como una bofetada. Megan parpadeó, intentando entender. ¿Cómo qué? No está funcionando, dijo Tom, sin cambiar la expresión. El corazón de Megan comenzó a latir más fuerte.
¿No está funcionando? Soltó una risa incrédula, sin humor. Llevo aquí casi 3 años. Nunca llegué tarde. Nunca falté. Tom suspiró por la nariz, como si ya estuviera cansado de hablar. Es una decisión tomada. Tomada. Megan entendió perfectamente lo que eso significaba. La garganta se le cerró. Esto es por anoche, ¿verdad? Tom no respondió. No hacía falta. Su silencio fue respuesta suficiente. El calor le subió al rostro. ¿Me despiden por hacer mi trabajo? Tom golpeó los dedos sobre el escritorio. Tu último cheque estará listo la próxima semana. Eso fue todo. Sin advertencia. Sin explicación real. Solo, fuera. Megan apretó los puños. Pero sabía que no valía la pena discutir. Se quitó el delantal, lo dejó sobre la silla. Y cuando estaba por salir, se detuvo en la puerta. Se obligó a mirarlo una última vez. Sabes que esto no está bien, dijo con voz firme. Tom ni se inmutó. Megan negó con la cabeza y salió. Beth seguía cerca de la barra. Con esa sonrisa de te lo dije. Jason fingía limpiar una mesa. Pero no hacía el menor esfuerzo por disimular la satisfacción en su rostro. Estaban esperando ese momento. Y lo habían disfrutado. Megan sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de rabia. Quería decir algo. Quería gritarles, preguntarles cómo podían ser tan crueles. Pero no. No les daría ese gusto. Alzó la cabeza, pasó junto a ellos sin decir una palabra. Y empujó las puertas hacia el frío de la mañana. Por primera vez en 3 años. No tenía trabajo. No tenía sueldo. Ni un plan B. Entró al coche, cerró la puerta de golpe. Y apretó el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Respiraba entrecortadamente. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a seguir ayudando a Evan con el supermercado? ¿Cómo iba a...? Su teléfono vibró. Al principio lo ignoró, mirando fijamente a través del parabrisas. Con la mente hecha un caos. Pero algo la hizo mirar la pantalla. Número desconocido. Dudó unos segundos. Y con la mano temblando, contestó. ¿Hola? Una voz profunda se escuchó al otro lado. Firme. Familiar. Megan. Soy Richard Lawson. Ella frunció el ceño. ¿Perdón? ¿Quién? El hombre al que atendiste anoche en el Lancaster Grill. Megan contuvo el aliento. Se incorporó un poco en el asiento. Oh, sí, claro. ¿En qué puedo ayudarle? Hubo una breve pausa. Y entonces Richard dijo. Me enteré de lo que pasó. El estómago de Megan se revolvió. Claro que se había enterado. En sitios como el Lancaster Grill, las noticias corrían rápido. Sí, bueno, soltó una risa amarga. Supongo que debería haber hecho como los demás y fingir que no lo vi. Las palabras que vinieron después la dejaron congelada. Justamente por eso te estoy llamando. Porque esta no era el final de la historia de Megan. Era solo el comienzo. Ella apretó el teléfono con más fuerza. No entendía por qué Richard Lawson. ¿Un cliente más, o eso pensaba ella? La estaba llamando la mañana después de que la despidieran. Perdón, ¿cómo dice? Del otro lado, la voz de Richard volvió. Clara, pausada. No fui solo a cenar anoche, Megan. Fui a ver cómo mis empleados tratan a las personas. Megan parpadeó. ¿Sus empleados? Soy el dueño del Lancaster Grill, dijo Richard, sin rodeos. Durante un momento, las palabras no le hicieron sentido. Se quedó inmóvil, sin saber si estaba soñando o alucinando. ¿Perdón? ¿Qué? Lo que escuchaste.
Megan se llevó los dedos a la sien. ¿Está diciendo que usted es el dueño de ese lugar? Sí. Y anoche fui a hacer lo que siempre hago. Visitar mis restaurantes sin avisar. Sin inspecciones formales. Sin uniforme ni anuncio. Entro como un cliente más. Es la única forma de saber la verdad sobre cómo se maneja el negocio. El pecho de Megan se sentía cada vez más apretado. ¿Y qué fue lo que descubrió? Richard suspiró. Que tengo un problema muy serio con mi personal. Megan soltó una risa sin gracia. No me diga. Y entonces Richard preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí? Casi 3 años, respondió ella. Jamás llegué tarde. Jamás falté. Hago mi trabajo y trato a las personas como personas. Y aparentemente, eso fue suficiente para que me despidieran. Por eso te estoy llamando, dijo Richard. Megan frunció el ceño. No entiendo. Hubo un silencio, hasta que Richard habló otra vez. Y lo que dijo le cayó como un baldazo de agua fría. Dejé que te despidieran a propósito. ¿Qué? Necesitaba saber si esto era solo un mal servicio. O algo más profundo. Y ahora tengo mi respuesta. Megan negó con la cabeza. ¿Me dejaron sin trabajo solo para probar un punto? Sé que no fue justo, admitió Richard. Pero ahora sé exactamente a quién no puedo confiarle mi restaurante. El corazón de Megan latía con fuerza. ¿Y qué significa eso para mí? La voz de Richard cambió. Firme. Segura. Significa que necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda lo que significa manejar un restaurante con integridad. Alguien que no elija a quien tratar bien según sus prejuicios. Megan frunció el ceño. Sigo sin ver qué tiene que ver eso conmigo. Y entonces. Richard lo dijo. Quiero que regreses, dijo. Como la nueva gerente. Megan se quedó sin aire. Su mente no lograba procesarlo. Perdón. Lo que escuchaste. Esta mañana despedí a tu gerente. Tom ya no está. A Megan se le cayó la mandíbula. Beth y Jason. Iban a explotar. Sé que es repentino, continuó Richard. Pero no quiero a nadie más al frente. Tú sabes lo que realmente importa. Sabes cómo se debe tratar a las personas. Y eso es justo lo que necesita el Lancaster Grill. Megan tragó saliva. No sé si puedo hacerlo. Si puedes, dijo Richard, firme. Y debes hacerlo. Ella miró por el parabrisas. Menos de 24 horas atrás. La habían echado como si no valiera nada. Y ahora le estaban ofreciendo el puesto del mismo hombre que la había despedido. Respiró hondo. ¿Y bien? Preguntó Richard. Megan dudó. Podía oír todavía la voz burlona de Beth. El silencio soberbio de Jason. La mirada indiferente de Tom. Todos pensaban que ya la habían eliminado. Que ya no volvería. Pero ahora tenía una oportunidad. De cambiar todo. De ser la sorpresa que nadie vio venir. Levantó el mentón. Apretó el teléfono con decisión. Lo haré, dijo. Richard exhaló, satisfecho. Perfecto. Ven mañana. Empiezas a las 8. Estaré ahí, respondió ella, con un nudo en la garganta. Colgó. Y se quedó en silencio. Apretando el volante. Mientras la realidad la golpeaba. Menos de un día atrás, la habían despedido. Y ahora era la jefa. Ayer salió del Lancaster Grill sin nada. Mañana volvería, como jefa. Y no venía con intenciones de jugar limpio. Megan estaba de pie frente a la entrada del restaurante, agarrando con fuerza la correa de su bolso. La mañana estaba fría.
de ese tipo de frío que se cuela entre la ropa y te corta la piel. Pero ella ni lo sentía. Había pasado toda la noche pensando en este momento. Ayer, cruzó esa puerta como una más. Sin empleo. Sin explicaciones. Sin respeto. Hoy, volvía con algo que Beth, Jason y Tom jamás imaginaron que tendría. Poder. Respiró hondo, cuadró los hombros y empujó la puerta para entrar. El aroma familiar del café recién hecho y el tocino chisporroteando llenó el aire. Como siempre. Los clientes estaban repartidos entre las mesas. El sonido de los tenedores chocando con los platos. Las voces suaves conversando. Y la radio de fondo le daban al lugar ese ambiente habitual que tantas veces la había envuelto. Al principio, nadie se dio cuenta. Hasta que Beth, desde la barra, giró y la vio. Se congeló. Jason, que estaba bromeando con un ayudante, también la notó. Se le borró la sonrisa de inmediato. Una chispa de desconcierto. Incomodidad. Se asomó en sus rostros. Era casi poético. Megan dejó que el momento se alargara un poco. Solo lo justo para verlos retorcerse. Luego, caminó decidida hacia el mostrador. Y dejó su bolso con intención clara. Beth fue la primera en reaccionar. Bufó, cruzando los brazos. ¿Pero qué demonios haces aquí? Megan ladeó la cabeza, tranquila. Ya lo sabrás. La sonrisa de Beth vaciló. Pero antes de que pudiera replicar, la puerta de la oficina del fondo se abrió. Tom salió, con su típico gesto de fastidio, revisando un montón de papeles. Beth, necesito que... Entonces la vio. Su cuerpo se tensó al instante. Su mirada saltó de Megan a Beth, luego a Jason. Como si tratara de entender qué estaba ocurriendo. Megan, dijo con tono cortante. Tú ya no trabajas aquí. Ella le sonrió. Sin calor. Sin amabilidad. En realidad, sí trabajo. Tom parpadeó, confuso. ¿Qué? Pero antes de que Megan pudiera responder, una nueva voz interrumpió la escena. Creo que puedo aclararlo. Todas las miradas se giraron al instante. Richard Lawson entró con paso tranquilo. Las manos en los bolsillos de su abrigo a medida. Transmitiendo autoridad sin levantar la voz. Escaneó el lugar con calma. Hasta detenerse frente a Tom. El rostro de Beth perdió el color. Jason parecía querer volverse invisible. Tom abrió la boca y la cerró. Richard se paró junto a Megan. Y se volvió hacia el resto del personal. Desde esta mañana, dijo con voz firme y serena. El Lancaster Grill ha tenido algunos cambios en la gerencia. Con efecto inmediato, Tom. Tu puesto está terminado. Beth soltó un jadeo. Jason pareció recibir un puñetazo en el estómago. El rostro de Tom se tornó rojo oscuro. Espera un maldito segundo. Esto es una locura. Ya escuché suficiente de ti, lo interrumpió Richard. Tom cerró la boca de golpe. Megan casi sintió lástima. Casi. Richard se dirigió a los demás. Tal vez algunos se pregunten qué está pasando. Es sencillo. Anoche visité este restaurante como un cliente más. Y lo que vi fue inaceptable. Dejó que sus palabras hicieran efecto. Nadie osó hablar. Esta mujer, dijo, señalando a Megan, fue la única que me trató con respeto. La única que hizo su trabajo como se debe. El resto de ustedes. Algunos me ignoraron por completo. Otros dejaron claro que no tenían intención de atender a ciertos clientes. Su voz se volvió más afilada. Eso se acaba hoy. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Richard miró a Megan.
Ella es su nueva gerente. Beth abrió la boca. Jason apretó la mandíbula. Un ayudante cerca de la cocina casi aplaude. Megan, por primera vez, dejó que una sonrisa real se asomara. Se giró hacia Beth y Jason, todavía en shock, y se apoyó ligeramente en el mostrador. Bueno, esto es incómodo. Beth frunció el ceño con rabia. Ella le gritó a Rachel. No puedes estar hablando en serio. Oh, créeme, estoy muy en serio, dijo él con calma. Si no te gusta, eres libre de irte. Beth apretó los labios. No era tonta. Sabía que irse significaba perder su salario. Y no estaba dispuesta a hacerlo. Jason, en cambio, fue menos estratégico. Esto es una estupidez. También puedes renunciar si quieres, le cortó Rachel. Jason se quedó tieso. Abrió la boca. La cerró, haciendo cuentas en su cabeza. Beth le lanzó una mirada asesina a Megan. Pero ella solo le devolvió una sonrisa tranquila. Parece que todos tenemos que adaptarnos a algo nuevo, dijo Megan, firme pero serena. Así que, manos a la obra. Observó cómo Beth se marchaba hacia la cafetera, murmurando entre dientes. Jason tomó un trapo y empezó a limpiar una mesa. Sus movimientos tensos, llenos de rabia. Richard le lanzó a Megan una mirada cómplice. Tengo el presentimiento de que lo harás excelente aquí. Megan exhaló, mientras el restaurante comenzaba a funcionar de nuevo, pero con una energía distinta. Una energía en la que ella estaba al mando. Y por primera vez, desde que puso un pie en ese lugar hace 3 años. Sentía algo que nunca antes había sentido, respeto. Las siguientes semanas serían interesantes. Y Megan no solo lo esperaba, lo deseaba. Beth apenas le dirigía la palabra. Solo lo justo y necesario. Sus típicas sonrisas sarcásticas habían desaparecido, reemplazadas por un silencio tenso y labios apretados. Jason arrastraba los pies en cada turno, dejando claro, sin necesidad de palabras, que solo seguía ahí porque no tenía mejores opciones. Algunos otros meseros, los que siempre habían jugado bajo las reglas no escritas, de favoritismos y miradas selectivas, apretaban los dientes y se adaptaban. Otros no. Un par de empleados renunciaron en la primera semana. Ni siquiera entregaron aviso. Simplemente se marcharon dando un portazo. Cuando entendieron que las viejas costumbres se habían terminado. Que ya no se trataba de decidir quién merecía una buena atención y quién no. Megan no perdió el sueño por eso. No estaba ahí para hacer amigos. Estaba ahí para hacer lo correcto. Pasó sus primeros días como gerente observando, tomando nota. ¿Quién trabajaba de verdad? ¿Quién se resistía al cambio? ¿Quién solo necesitaba un empujón? Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El personal de cocina, que antes prefería no meterse, empezó a hablar más, a proponer ideas, a señalar injusticias. Los meseros más jóvenes, que antes seguían el ejemplo de Beth y Jason, empezaron a mirar a Megan. Una noche, mientras ella limpiaba el mostrador, un ayudante llamado Noah, estudiante universitario, que trabajaba por las noches para pagarse la carrera, se le acercó con cierta timidez. ¿De verdad echaste a Tom por eso?, preguntó, con voz baja. Megan lo miró. ¿Por qué? Por tratar mal a los clientes. Digo, todos sabíamos que lo hacía. Pero nunca pensé que a alguien le importara. Megan dejó el trapo sobre la barra y lo miró directamente a los ojos. A mí me importa. Noah dudó un segundo, luego asintió. Bien. Y fue ahí
donde todo comenzó a cambiar. No de golpe, pero sí con constancia. La energía del Lancaster Grill se transformó. Los clientes lo notaron. Algunos que antes eran ignorados empezaron a venir más seguido. Sonreían cuando veían a Megan tras la barra. Los de siempre, los que nunca hablaban mucho, comenzaron a conversar, a contar su día, a dejar mejores propinas que antes. Incluso el equipo. Los que al principio dudaban, ahora la seguían. Y entonces, una tarde cualquiera, Richard Lawson apareció por la puerta. Megan estaba revisando facturas. Cuando escuchó su voz: ¿Cómo va mi inversión? Ella levantó la vista. Empujó los papeles a un lado y sonrió con picardía. Creo que estamos en buena forma. Richard echó un vistazo alrededor. El restaurante estaba lleno. Pero no solo de gente. De algo más. El ambiente era distinto. Más liviano. Más justo. El personal se movía con propósito. La tensión de antes ya no existía. Richard asintió, satisfecho. Te dije que estarías bien. Megan se apoyó en el mostrador. Tampoco me diste muchas opciones. Richard soltó una risa. No, no lo hice. Megan suspiró, mirando el lugar. Es raro, confesó. Durante mucho tiempo, este trabajo era solo eso, un trabajo. Un sueldo. Y ahora es otra cosa. La expresión de Richard se suavizó. La vida tiene formas curiosas, ¿no? Megan pensó en esa mañana, cuando estaba sentada en su coche, sintiendo que lo había perdido todo. Y ahora estaba ahí. No como una más. No como la chica callada que evitaba conflictos. Era la jefa. Y se había asegurado de que el Lancaster Grill nunca volviera a ser lo que era antes. Porque hacer lo correcto no siempre es fácil. A veces cuesta todo. Pero otras veces te da más de lo que alguna vez imaginaste. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Porque la integridad importa. Y todo comienza con la forma en que nos tratamos los unos a los otros.